de más. Muy bien. Entonces esto ya está grabando. Bien, entonces, como le decía, este módulo introductorio básicamente es, como bien dice su nombre, darle los pantallazos generales de cómo son los estadios y procesos de desarrollo en distintos organismos modelo, que luego en cada módulo van a tomar alguna parte de ese desarrollo y entrar en profundidad. Entonces, como yo no sé quiénes de ustedes hicieron biología celular, que tenemos un pequeño módulo, o vienen de otras facultades, o hicieron otras carreras, la idea es que todos partamos de la misma base, ¿sí? De la misma base de los conocimientos, para después, si hablamos de una blastómera, sepan de qué estamos hablando, ¿sí? O extensión convergente. Porque después eso, durante el curso, que el curso va a ir metiéndose en profundidad en ciertos temas, va a dar ciertos conocimientos como sabidos, ¿sí? Entonces, la idea de estas tres clases y con el seminario en particular es eso, es que tenemos toda la misma, eh, eh, los mismos conocimientos de partida. Bien, entonces, eh, la idea de estas tres clases básicamente va a ser cubrir estos tres grandes temas, ¿sí? Cada uno en un teórico. Van a ver que la idea, si cursaron el módulo de biología celular de desarrollo, es básicamente similar, pero vamos a entrar en detalles en cosas que en un curso de principio de carrera sería un poco más área. Pero en principio vamos a ver conceptos generales y entrar en detalles moleculares de algunas cosas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de clivaje o la segmentación para terminar en un embrión que es un cúmulo de células, que se denomina la blástula y depende del tipo de organismo, va a ser que presenta o no presenta un blastocele y bueno, esa cavidad que va a permitir luego la siguiente etapa del desarrollo que es la reorganización de esas blastómeras para generar un embrión trilaminar, ¿sí? Y hablo de embriones trilaminares porque no vamos a hablar, aunque es extremadamente interesante, de organismos diblásticos, ¿sí? Los organismos diblásticos son aquellos que tienen básicamente endodermo y ectodermo, ¿sí? ¿Ustedes saben algún ejemplo de un organismo diblástico? ¿No? Los poríferos, ¿sí? Si cursaron biología animal o introducción, no sé cómo se llaman ahora las materias de zoología, eh, los, los poríferos y los nidarios son organismos que no tienen mesodermo, ¿sí? Entonces, de ellos no vamos a hablar, son extremadamente interesantes, pero como después no vamos a trabajar sobre ellos y hay como, eh, digamos, hay una gran pelea para saber si realmente tienen algo similar a un mesodermo y demás, vamos a dejarlo de lado. Pero sí vamos a concentrarnos en lo que son la gastrulación en organismos triblásticos para dar lugar al endodermo, al mesodermo y al ectodermo. La tercera clase vamos a hablar un poco sobre neurulación como un proceso mecanicístico, sin entrarnos luego en la diferenciación neural, porque eso van a tener un módulo completo con Flavio, ¿sí? En el que van a hablar todos los mecanismos que lleva a una célula a convertirse en neurona, ¿sí? En un ambiente intacto o en cultivo. Y eh, luego vamos a ver, y eso sí, también vamos a entrar en detalle en cómo es el proceso de inducción neural, ¿sí? Porque la neurulación es básicamente la formación de ese tubo neural, ¿sí? Pero bueno, ¿quién le dice a esa región del ectodermo convertirte en placa neural? ¿Cuáles son las vías moleculares que determinan que el sistema nervioso se encuentra en la región dorsal, como lo tenemos nosotros vertebrados, y no ventral como tienen los artrópodos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es ese proceso? Y vamos a entrar en detalles a partir de experimentos clásicos de los años 20 hasta la biología molecular contemporánea para intentar ver cómo fue la forma de pensar, ¿sí? Y los resultados y las vías mecanicísticas para la inducción neural. Que, allá paso, es un proceso extremadamente importante, ¿sí? Porque sin eso no tenemos este cerebro. Bien, entonces,
Esa sería más o menos la hoja de ruta. Y aquí les muestro, este es un embrión de zebrafish, del pez cebra, que van a trabajar y van a ver estos embriones ustedes cuando tengan el módulo con Flavio. Pero lo interesante de estos embriones, que es el modelo con el que yo también trabajo en el laboratorio, es que son embriones grandes, transparentes, tienen un desarrollo rápido, las hembras tienen un desove de muchos cientos de embriones por vez. Entonces es un organismo muy noble para hacer estudios de biología del desarrollo y biología del desarrollo como proceso de estudio, ¿sí? Pero van a ver que cuando comencemos a ver ya biología celular, biología molecular, genética, son todas herramientas tomadas de otras campos de conocimiento para estudiar el desarrollo de un embrión. Y aquí lo que se ve es cómo es ese proceso de segmentación, ¿sí? Inicial a partir de una única célula, tienen dobles tómeras y así van siguiendo hasta que en un momento determinado comienza el movimiento de esas capas celulares para organizar ese embrión. ¿Sí? Entonces ven acá, todas están las tómeras, esta es la gran cantidad de vitelo que se tiene en el pueblo vegetal, y que en un momento determinado estas células empiezan a migrar, ¿sí? Y a recubrir todo ese embrión. Y eso vamos a verlo también en detalle en la clase que viene, ¿sí? Que es algo que no vemos en el módulo de biología celular, que es el detalle de la gastrulación de estos organismos, se sabe mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser transparente uno puede hacer mucha microscopía, in vivo y demás. Bien, entonces, tenemos como múltiples patrones de desarrollo en metasuarios. Un metasuario es sinónimo de decir animal, ¿sí? Metasuarios son los animales. Pero si uno quiere, y ustedes son biólogos o hay un bioquímico, no importa porque última todos son bio algo, ustedes saben que si uno quiere clasificar un organismo como eucariota, básicamente uno tiene que decir, ok, es una célula que posee núcleos, ¿sí? O organelos membranosos. Y eso es lo que nosotros ya tenemos como eh, la clasificación de un organismo eucariota. Si uno quiere definir a lo que sería un organismo eucariota ahora multicelular, ¿sí? Eh, en que ahí abarcan los plantas, los hongos y los metasuarios, los animales, vamos a decir que son células generadas por mitosis, adheridas unas a otras y que a partir de esa adhesión mecánica, ¿sí? Van a tener de alguna manera una conexión, ¿sí? Fisiológica, bioquímica, ¿sí? Celular entre ellas, cohesiva, que permiten ahora el funcionamiento como un todo. Y eso sería básicamente un organismo multicelular, ¿sí? No es que cada una de esas células se la juega sola, sino que en una comunidad van a tener funciones superiores a cada una de esas células individuales. Ahora, ¿cómo podemos definir ahora a un metasuario? Es decir, a un animal. Porque ya sabemos que son organismos eucariotas multicelulares, pero ahora para restringir a un metasuario, ¿ustedes qué definición darían? ¿O qué características tienen los animales que no tienen los demás grupos zoológicos? ¿Alguna idea? ¿Las maté con la pregunta? No, más o menos. No, que en general no son autótrofos. O sea, tienen que sí o sí en general, pero no, Ujú. no sé, eso Ok, no sé. está bien. De una visión fisiológica, está bien, son heterótrofos, en general, muy bien. Eh, Ahora, si uno quiere englobar a, no que son 31 filos de metasuarios, ¿qué es algo particular que tienen los animales? Y que si uno es así, un animal se puede clasificar o definir a partir de esto. Muy bien, no importa. Pero, como estamos en un curso de biología del desarrollo, básicamente solamente los animales gastrulan. Y eso, y eso va a ser una clave, ¿sí? Que solamente
¿sí? Si usted le muestra un embrión, ¿sí? Lo que sea, que esté gastrulando, eso va a ser un animal. Solamente los animales gastrulan, ¿sí? Es una novedad evolutiva de los metazoarios, ¿sí? Entonces, esa reorganización de las capas, de las capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? La organización de ese embrión tiene que ver con ese proceso de gastrulación único de los animales. Es decir, plantas y hongos no gastrulan, ¿sí? Bien, entonces, si tenemos acá eh, un árbol con la clasificación del árbol de la vida, ¿sí? Tenemos aquí primero los animales diblásticos, ¿sí? Como son los ctenóforos, los nidarios y los poríferos, ¿sí? Como bien les dije, estos son organismos diblásticos, tienen únicamente ectodermo y endodermo, ¿sí? Que sería la rama que parte a partir de la multicelularidad real, ¿sí? Dejan ya los organismos coloniales o organismos unicelulares para generar ahora organismos multicelulares, ¿sí? Que poseen, ¿sí? Lo que se denomina una simetría radial, ¿sí? Y esa simetría radial se puede dar tanto en estadios larvalios como en estadios adultos. Y estos serían nuestros parientes más lejanos, ¿sí? Y que a partir de la aparición del mesodermo, se dio ahora una gran capacidad a esos organismos de poder variar su organización corporal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que da el mesodermo como novedad evolutiva? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, no pasa nada, para esto está el módulo introductorio. La idea es que con la aparición de esta tercera capa germinal, que es el mesodermo, se dio ahora la capacidad de los organismos de poder aumentar su tamaño y su complejidad. ¿Por qué? Porque a partir del tejido mesodérmico, ¿sí? Se va a derivar la musculatura y los huesos, ¿sí? Como el sistema circulatorio. Entonces, a partir de la generación de un sistema esqueletogénico y la capacidad ahora de enviar nutrientes a distintas regiones alejadas del medio exterior, ¿sí? Porque ahora ya no es necesario un intercambio gaseoso o intercambio de nutrientes entre el ambiente y el interior de esas células, que se encuentran esos organismos multicelulares. Ahora podemos tener la capacidad de poder distribuir, independientemente del ambiente, ¿sí? Esos nutrientes a lo largo de todo ese organismo. Y eso, esa gran novedad evolutiva, permitió la gran radiación y generación de diversas eh, taxas de animales y con gran variedad de formas y tamaños, ¿sí? Entonces, como gran novedad evolutiva, la aparición del mesodermo. Hay gente que dice que en Hidra, que es un tipo de organismo diblástico, presentan algo parecido a un mesodermo, pero eh, que derivó independientemente del mesodermo de los demás organismos animales, ¿sí? Pero, en principio, la novedad evolutiva como tal se da entonces en lo que podemos clasificar entre los protostomados y los deuterostomados, que a partir de eso tenemos organismos con una simetría bilateral, como somos nosotros. Entonces, a partir de bilateria es que surge el mesodermo. Exactamente. En bilateria, Está ¿sí? En los organismos bilaterales tenemos ahora la novedad evolutiva de la tercera capa embrionaria, que es el mesodermo, ¿sí? Y bien. entonces, a partir de ese, esa gran novedad evolutiva, ¿sí? La simetría bilateral, la aparición del mesodermo, luego tenemos una clasificación que va entre protostomados y deuterostomados. Los protostomados y deuterostomados es una clasificación en función de qué se genera primero, si es el ano o es la boca, ¿sí? Entonces, los protostomados, y bien como dice acá, mouth from blastopore, lo primero que se va a generar en los protostomados va a ser la boca a partir de blastopore, ¿sí? Y dentro de, de esos organismos vamos a tener a los artrópodos y los nemátodos como
grandes grupos súper variados, ¿sí? Y que esos se van a clasificar dentro de organismos que tienen un exoesqueleto que se muda, ¿sí? Pues ahí tenemos el clásico, los artrópodos, y dentro del otro gran grupo de los protostomados vamos a tener un gran grupo que el nombre es Lophotrochozoa, pero es un nombre extremadamente raro, y yo le digo Spiralia. ¿Por qué? Porque todos esos organismos que se encuentran dentro de Lophotrochozoa tienen, ¿sí?, un clivaje en espiral. ¿Sí? La segmentación de esas blastómeras va a ser en espiral, que es una novedad de estos grupos de animales. Y dentro de esos están los moluscos y los anélidos como los grandes grupos de espirales, ¿sí? Como también los rotíferos y los platemiltos. Esos grupos van a ser lo que se denominan los protostomados, y luego tenemos los deuterostomados. A ver, quiero correr esto. Los deuterostomados, que vamos a tener tantos los ¿qué grupo decían? De los cordados, en el que tenemos los urocordados, los cefalocordados, los vertebrados, ¿sí? En el cual todos ellos son cordados, pero cordados en el sentido de que los cefalocordados y los urocordados son invertebrados, pero que durante su desarrollo embrionario presentan una endocorda. Y es que a partir de la presencia de esa estructura larval transitoria, es que los vertebrados generamos un clado con los urocordados y los semicordados y los cefalocordados, que son invertebrados, ¿sí? Y este gran grupo, ¿sí?, de los deuterostomados, el ano se genera a partir de las toporas, ¿sí? Esto como si fuera una clase de biología animal, pero es para que ahora cuando empecemos a hablar de los distintos organismos, sepa más o menos en dónde nos encontramos. ¿Bien? Entonces, esto es un esquema bastante sencillo, pero como vamos a hablar sobre la segmentación o clivaje en estos organismos, vamos a tener claro algunos conceptos. El clivaje como tal va a ser una serie de divisiones iniciales que experimenta el embrión, como dice esa frase ahí. Pero, ¿por qué no se le dice mitosis o división celular per se común y corriente? ¿Por qué se le da un nombre particular a estas divisiones celulares? Y esa nomenclatura de clivaje tiene que ver a que estas divisiones celulares son extremadamente rápidas en la gran mayoría de los organismos, ¿sí? Van a haber ejemplos claros en el cual eso no ocurre, por ejemplo, en nosotros, ¿sí? Pero ese clivaje, esa segmentación de estos embriones va a llevar a que se generen lo que se denominan ciclos bifásicos, ¿sí? Un ciclo bifásico quiere decir que vamos a tener síntesis de ADN y división celular, síntesis de ADN y división celular, sin las fases GAP, G1 y G2, que si ustedes se acuerdan, las fases G1 y G2 tienen que ver con crecimiento celular, análisis del ambiente y si es favorable para dividirse o no, ¿sí? Ahí van a haber múltiples checkpoints, puntos de control, en el cual la célula va a determinar si es apropiado o no dividirse. Durante el desarrollo embrionario, esos mecanismos de control, ¿sí?, de sensado del ambiente no se encuentran presentes, ¿sí? Entonces, al no estar presente la maquinaria de control, lo que vamos a tener ahora es un ciclo bifásico de síntesis de ADN y clivaje, síntesis de ADN y división celular, ¿sí? ¿Y eso a qué lleva? A que tengamos un montón de células en un mismo volumen, ¿sí? Porque vamos a tener una primera división que va a dividir esa célula huevo, ese cigoto, ¿sí?, en dos células en el mismo volumen, y después esas dos células van a ser cuatro, pero se encuentran en el mismo volumen. Eso va a llevar a que cada vez las células tengan un menor volumen y un menor tamaño entre cada una de esas. Y eso va a ser importante luego y lo vamos a ver en un ratito, para el proceso de activación del genoma del propio embrión, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en breve. Ahora, esa segmentación, esa división de estas células
va a estar condicionada por múltiples factores, como puede ser determinantes citoplásmicos, como van a ser mensajeros puestos por la madre, o proteínas, o la organización del citoesqueleto, ¿sí? Pero el clásico y más intuitivo de examinar es la presencia del vitelo, ¿sí? El vitelo, ustedes saben que el vitelo básicamente son estructuras depositadas por la madre en esa célula huevo que van a dar todos los nutrientes necesarios a ese organismo hasta que sea ese organismo capaz de poder alimentarse por sí mismo, ¿sí? Y entonces, si nosotros vemos un huevo que tiene gran cantidad de vitelo o uno que tiene poca cantidad de vitelo, nosotros ya podemos determinar cuál es la estrategia de vida y el desarrollo de ese organismo, ¿sí? Si tiene una muy escasa cantidad de vitelo, bueno, su desarrollo tiene que ser rápido para generar un estadio larvario intermedio y poder alimentarse mientras sigue su proceso de desarrollo hacia un organismo adulto. Si tiene gran cantidad de vitelo, quiere decir, bueno, no va a existir un estadio larval intermedio, todo su desarrollo hasta llegar a un juvenil que va a poder alimentarse por sí mismo, va a ser llevado a cabo por el vitelo depositado por la madre. O estructuras intermedias, como puede ser que encontramos acá, ¿sí? En el que hay cantidades intermedias de ese vitelo y bueno, vamos a tener un desarrollo no tan rápido, pero que vamos a tener fases intermedias en el cual ese estadio larval va a alimentarse para luego sufrir, por ejemplo, un estado de metamorfosis si estamos hablando de un anfibio, el famoso renacuajo. Bien, entonces, en función de la cantidad y la distribución de vitelo vamos a tener distintas denominaciones. ¿Qué van a hacer? Cuando tenemos poco vitelo, es un huevo oligolecito, ¿sí? Con muy poca cantidad de vitelo. ¿Sí? Si tenemos cantidades intermedias de ese vitelo, va a ser un mesolecito, ¿sí? Cantidades intermedias de vitelo. Y si tenemos un huevo con una gran cantidad de vitelo, ¿sí? La gran mayoría de su citoplasma está relleno de estas placas vitelínicas, ¿sí? Que van a ser lípidos y proteínas puestos por la madre, se denomina que es un huevo telolecito. ¿Sí? Entonces, otra cosa, y es que esa distribución de vitelo, si tenemos una cantidad moderada o alta, va a estar concentrada en un punto determinado de ese huevo. Y eso tiene que ver con la densidad de esas placas vitelínicas, ¿sí? Al ser estructuras densas, ¿sí? Y si el huevo va a quedar no rota continuamente, eso quiere decir que todo ese vitelo va a concentrarse en un punto por la gravedad, ¿sí? Entonces, esa concentración de vitelo nos va a poder a nosotros determinar cuál es el polo animal y cuál es el polo vegetal, siendo el polo animal la región de ese citoplasma que se encuentra libre de vitelo, y siendo el polo vegetal la región donde se encuentra la mayor concentración de vitelo. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿cómo hacemos si tenemos un organismo, ¿sí? Que es oligolecito, que tiene una cantidad muy baja de vitelo, y que se encuentra homogéneamente distribuido? ¿Cómo podemos determinar qué es el polo animal y qué es el polo vegetal? Esa iba a ser mi pregunta. O sea, activé el micrófono Bien, para preguntarte eso. Porque perfecto. ahí, como en el ejemplo anterior que tenías, pero no ¿Y, sé. y qué se te ocurre? Porque ahora esa pregunta te la tiro a vos. ¿Sí, no? No, no sé. Em, En ese porque eso caso, capaz que, ujú, claro, va, o sea, las células se van a empezar a duplicar, a duplicar, a duplicar, y capaz que ese vitelo comienza a arrastrarse hacia alguna zona en específico, pero no sé, porque si está tan homogéneo es medio complicado que justo todo exacto. vaya corriendo. Entonces, en ese caso, en esos organismos, lo que vamos a tener es que la, el comienzo del surco de segmentación de esas blastomeras va a dar lugar a el lugar donde vas a generarse ese polo animal. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que ver dónde comienza el surco de segmentación. Bueno, donde comienza el surco de segmentación va a ser el punto para esos tipos de organismos del polo animal. ¿Sí? Que luego, después, durante el desarrollo, eso va a diferenciarse, ¿no? Y vamos a poder determinar, ok, este es el polo animal porque, supóngase, en un equinodermo, porque en el lado opuesto se genera una placa vegetal, ¿sí? Y va a ser el comienzo luego de la gastrulación de estos organismos.
pero ya podemos trazar, ¿sí?, la presencia de ese polo animal desde donde comienza ese surco de segmentación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y acá básicamente es esto, entonces lo que les venía diciendo, y que vamos a tener ahora en la clase ejemplos de cada uno de estos tipos de huevos con una cantidad y una distribución particular de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante, y es que vamos a tener vamos a usar una terminología que va a ser planos de divisiones ecuatoriales o planos de divisiones meridionales. ¿Sí? Y si nosotros ahora tomamos como el polo animal, supongamos así como el polo norte y el polo vegetal como el polo sur, una división celular, ¿sí?, una segmentación que genere una división que es ambas blastómeras posean una parte del polo vegetal y una parte del polo animal, se denomina que eso es un plano de división meridional. ¿Sí? Entonces, por eso aquí les muestro con el ejemplo, como si fuera un globo terráqueo, en el cual, si este sería una célula huevo, este plano de división que va a separar esta blastómera y esta blastómera con un pedacito polo norte y un pedacito polo sur, polo animal y polo vegetal, eso se va a denominar que es una división de tipo meridional, como si fuera un meridiano. Y si tenemos ahora planos de divisiones ecuatoriales, ¿sí?, significa que las divisiones generadas que dan como resultado blastómeras, distintas blastómeras, una de esas blastómeras va a heredar la región, ¿sí?, que era el polo animal, y otra blastómera va a heredar la región del polo vegetal. ¿Sí? Entonces, en principio, vamos a tener estos dos grandes planos de divisiones y después alguna como todo en biología, vamos a tener algunas excepciones que van a ser planos que son oblicuos y que no son ni tanto meridionales y ecuatoriales, sino que son algo intermedio, ¿sí?, que lo vamos a ver en breve. Entonces, dentro, ¿sí?, dentro de esa segmentación, como les venía diciendo, la cantidad de ese vitelo va a repercutir sobre cómo se van a dividir estas células, ¿sí?, estos embriones. Entonces, si tenemos una cantidad mínima de vitelo muy escaso, la segmentación va a ser total, es decir, no va a existir ningún impedimento estérico, mecánico, ¿sí?, que imposibilite a ese surco de segmentación, es decir, a un anillo de actina y miosina, ¿sí? ¿Sí? Porque el mecanismo de división celular va a ser exactamente igual a cómo es la segmentación de una célula somática de un organismo adulto, ¿sí? Va a ser los mismos mecanismos. Ahora, si tenemos una muy baja cantidad de ese vitelo, esa división no va a tener ningún impedimento y va a ser una división total. División total es una división holoblástica. Holo significa todo, es decir, va a haber una división total. No va a existir alguna región de ese citoplasma que eh, presente un impedimento mecánico. Y por lo tanto, esas células van a dividirse totalmente. En el caso de huevos con una cantidad intermedia, ¿sí?, de vitelo, esa división también va a ser holoblástica, ¿sí? Pero cuando ese surco de segmentación, ¿no?, ese anillo contráctil de actina y miosina, llegue a esas regiones donde se encuentra esa cantidad moderada de vitelo, lo que va a ocurrir es que ese surco de segmentación va a ser más lento, ¿sí? Va a haber un cambio en la velocidad de ese surco de segmentación, pero la segmentación va a ser total, ¿sí? No es lo suficientemente denso o suficientemente alta la concentración de ese vitelo que imposibilite la división total de ese embrión, ¿sí? Ahora, cuando tenemos grandes cantidades de vitelo, como puede pasar en huevos telolicíticos, como puede ser los peces y las aves, ¿sí? En ese caso, es tan alta la concentración, la cantidad de estos elementos densos, ¿sí?, de este vitelo, que la segmentación va a darse únicamente en una pequeña región libre de vitelo, ¿sí?, en una pequeña región de ese citoplasma, ¿sí?
y esas divisiones van a ser parciales o incompletas, ¿sí? Ya que solamente esa pequeña región libre de vitelo va a ser la región donde van a ocurrir las segmentaciones y la generación de las blastómeras, ¿sí? Entonces, si tenemos toda esta célula, en principio, las divisiones van a darse únicamente en esta región. Y esto va a llevar a que, en un principio, estos tipos de células van a estar todas conectadas por acá, porque esto es citoplasma. No hay que olvidarse que esto es citoplasma de esa célula, solo que está ocupado por estos elementos, por estas placas vitelínicas. Entonces, mientras ocurren estas segmentaciones, todas estas células van a estar conectadas unas a otras a partir de este citoplasma lleno de vitelo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver cuando hablemos de los peces y de las aves. Muy bien, entonces, si tenemos eh, distintas estrategias para generar distintos mecanismos de segmentación. Si uno tiene, ¿sí?, huevos con una baja cantidad de vitelo, lo que estamos generando ahora es una gran libertad, ¿sí?, a los organismos durante ese proceso evolutivo de generación de cada uno de esos organismos, de poder generar distintas estrategias de segmentación. ¿Por qué? Porque no hay limitaciones. No tenemos ahora una limitante estérica, ¿sí?, mecánica, como es el vitelo, que me dice, no, bueno, este tipo de segmentación no lo podemos hacer, ¿sí? Pero ahora, si todos estos huevos con una cantidad baja de vitelo, podemos dar la libertad de que se generen distintos mecanismos de clivaje distintos. Entonces, cada uno de esos taxas puede tener, ¿sí?, estos grupos de organismos de los metazoarios, puede tener una estrategia de desarrollo diferente. Entonces, puede ser un clivaje que denomina radial, que eso lo vamos a ver, como los equinodermos y los anfibios, ¿sí? Podemos tener un clivaje en espiral, que lo vamos a ver, como son en los moluscos, y en particular en los caracoles, que vamos a hablar en un ratito, ¿sí? Puede tener un clivaje bilateral, como son los tunicados, y en esto no vamos a hablar de los tunicados, ¿sí? O un clivaje rotacional, que como ejemplo clásico somos nosotros, ¿sí? Entonces, van a existir distintos mecanismos de segmentación. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos restricciones físicas generadas por esa cantidad de vitelo dentro de ese huevo. Si tenemos un organismo mesolicítico, como el ejemplo clásico son los anfibios, vamos a tener sí una segmentación radial, al igual que equinodermos, pero que va a existir un cierto desplazamiento, ¿sí? Cierto desplazamiento de el surco de segmentación cuando tengamos un surco de plano ecuatorial, ¿sí?, que va a estar desplazado hacia la región donde se encuentra menor cantidad de vitelo. Y es por eso que se denomina que es un clivaje radial desplazado, ¿sí? Es total, ¿sí?, es holoelástico, ¿sí?, radial igual que aquí no damos, pero durante ese mecanismo de generación de estas blastómeras, el primer surco de segmentación ecuatorial va a estar desplazado hacia el polo animal. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. Después el resto de los surcos ecuatoriales se va a dar solamente en el polo animal, en ese caso, No. o no. No. Después van a darse luego esas que van a denominarse macrómeras en el polo vegetal, van a seguir su proceso de división y van a existir planos ecuatoriales, pero le está dando cierto énfasis a esa tercer plano de división, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese desplazamiento hacia el polo animal tiene que ver con este impedimento por la acumulación de ese vitelo. Pero después sí, esas macrómeras van a seguir dividiéndose en el polo vegetal para dar sucesivas rondas de células más chicas. Muy bien. Entonces, luego tenemos lo que se denominan clivajes meroblásticos o incompletos. Y incompletos básicamente tiene que ver con divisiones únicamente en esa región de citoplasma libre de vitelo. Entonces tenemos que son un clivaje bilateral, y esos son en los moluscos cefalópodos. Poco vamos a hablar de ellos en este módulo.
pero sí del clivaje discoidal. Discoidal viene la palabra disco. ¿Por qué? Porque tanto en aves, reptiles y peces, ¿sí? Únicamente va a existir un pequeño disco libre de vitelo, un citoplasma libre de vitelo en el cual todas las segmentaciones se van a ocurrir en ese punto. Entonces, por eso se denomina segmentación meroblástica discoidal, ¿sí? Porque se da en un pequeño disco de citoplasma, ¿sí? Y luego tenemos lo que se denominan, dentro de estos huevos telolecíticos con gran cantidad de vitelo, los artrópodos que se denominan que son centrolecitos. Centrolecitos porque tiene una gran cantidad de vitelo y ese vitelo se encuentra concentrado en el interior de ese huevo, ¿sí? El embrión va a estar únicamente sus regiones exteriores contra esa membrana plasmática, van a haber menor cantidad de vitelo en esa región, ¿sí? Entonces, y eso lo vamos a ver en un rato, ese clivaje que se denomina clivaje superficial, ¿sí? Va a darse únicamente en las regiones exteriores, ¿sí? Superficiales de esos organismos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque bueno, tiene la misma lógica que aves y reptiles, ¿sí? Que esa gran cantidad de vitelo imposibilita la segmentación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Entonces, la idea ahora es hablar un poco de los distintos ejemplos que vamos a tomar ahora, la clase que viene y la siguiente, ¿sí? De cómo es que va ocurriendo ese proceso de desarrollo temprano de organismos modelo que son utilizados en esta disciplina, ¿sí? Como organismos que se usan continuamente como organismos modelo de laboratorio. Entonces, dentro de este clivaje holoblástico, que decía que era en espiral y que podía englobar a esos taxas dentro de un grupo que se denominaba espiralia, ¿sí? Se encuentran los moluscos. Dentro de los moluscos, los caracoles como un ejemplo clásico de un proceso de segmentación, ¿sí? Un proceso de segmentación que va a ser en espiral. ¿Qué significa esto? Si tenemos a este célula huevo, ¿sí? Que es un huevo con muy poca cantidad de vitelo, ¿sí? en los moluscos, vamos a tener que, al principio, vamos a tener dos planos de divisiones que se denominan ecuatoriales, ¿sí? En el cual vamos a generar 4 blastómeras, que se denominan A, B, C y D, ¿sí? 4 blastómeras que, por las particularidades que tienen estos organismos, van a tener eh, distinto tamaño entre una de otras. Van a ser divisiones desiguales, ¿sí? No van a ser divisiones para dar dos células hijas idénticas, ¿sí? Y a partir de la generación de esas 4 blastómeras, el siguiente plano de división va a ser un plano de división oblicuo. ¿Qué significa esto? Que no va a ser ni tanto meridional ni ecuatorial. Esa tercera ronda de división va a dar lugar, y esto lo podemos ver aquí, ¿sí? A que si esta blastómera D, ¿sí? Va a tener una segmentación desigual para dar lugar a una micrómera hacia el polo animal, ¿sí? Hacia el polo animal va a generar una micrómera, pero esa micrómera, esa blastómera más pequeña, va a estar desplazado hacia un lado, ¿sí? Y ese desplazamiento, ¿sí? Supónganse en este caso sería un desplazamiento hacia la izquierda, va a permitir a generar, ¿sí? La segmentación tan particular de estos organismos que es en espiral. ¿Por qué? Porque esas divisiones van a ser oblicuas, va a generar una blastómera hacia un lado, la siguiente división, si uno fue para la izquierda, la otra va a ser hacia la derecha, y eso va a generar que estos embriones, si me ven acá la mano, empiecen a girar sobre sí mismos. ¿Sí? Y estos, no sé si esto lo vieron en biología animal o introducción a la biología animal o algunas de estas materias, en el cual estos organismos, durante su estadio larval, tienen una rotación de su cuerpo, ¿sí? De 180 grados. Eso significa que la boca y el ano van a encontrarse en el mismo punto, ¿sí? Tenemos una rotación, ¿sí? De estos organismos
y es por eso también que se denomina no solamente espiralia a este grupo de organismos por la segmentación, sino también por cómo es la organización de los organismos cuando son adultos. Y eso lo pueden ver también en los caracoles, ¿sí? La torsión de ese caparazón, ¿sí? Que va a dar lugar a que el ano se encuentre en el mismo lugar donde se encuentra la boca. Una consulta. Sí, ¿Ustedes en biología ahí mismo, ¿no? En el departamento, ¿ustedes tienen algún video para que sea un poco más visual o sí, cualquier cosa ahora te voy a mostrar buscamos y... videos. Sí, sí, Ah, perdón. sí, Ta, sí, siempre ta. vamos a traer un Y video. Sí, sí. otra, Ahora ta, y otra, sí. y otra consulta, porque en realidad hacia dónde gira el caparazón, digamos, depende, o sea, en realidad depende de determinados alelos, algo así que Sí, vamos a hablar de eso ahora. está de más. Ah, bien. Eso, dónde lo vieron eso? Vos sabés que no me acuerdo, pero me parece que en Palio, investigando así un poco más cuando estábamos dando moluscos, sí, ahí, creo que fue por ahí. ¿Está? Sí, yo me acuerdo que en Palio, no sé por qué surgió este tema. Perfecto, porque ahora vamos a meternos justamente en eso, en cómo es que porque este proceso, si uno ven, puse estos dos caparazones, uno es dextrógiro y otro es levógiro, es decir, uno gira hacia la derecha y otro gira a la izquierda. Y dentro de poblaciones naturales, ¿sí? El giro a la derecha, ¿sí? Va a ser el giro dominante en esa población, ¿sí? Pero con la naturaleza, las mutaciones son el sustrato para la evolución, siempre van a aparecer mutaciones que van a que ciertos individuos en esa población sean levógiros, es decir, giren hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver justamente eso ahora, en cómo es que se regula, porque obviamente el giro hacia la izquierda o giro a la derecha eh, está explicado por el proceso de segmentación durante el desarrollo temprano. ¿Sí? Entonces, si ven acá en este video, creo que es el video que querías ver, tenemos tanto el ADN en verde, amarillo y en rojo los microtúbulos y pueden ver desde el polo animal, ¿sí? Cómo se dan esas divisiones, ¿sí? Que van a generar ahora micrómeras más pequeñas, macrómeras grandes por debajo, ¿sí? Y cómo es ese proceso de torsión, ¿sí? De esa división en espiral de estos embriones. Y si lo vemos por microscopía electrónica de barrido, y estos embriones pueden ver tanto las macrómeras en el polo vegetal, ¿sí? La 1A, 1B, 1C y 1D, ¿sí? Esas micrómeras luego, que son, si ven, estas micrómeras no están alineadas con la que está abajo, ¿sí? Están desfasadas, ¿sí? Es decir, están desplazadas en forma como en espiral. Y eso va a llevar a que en estos organismos es muy impresionante. Si uno quita una cierta blastómera de estadios muy tempranos, el organismo que pierde esa blastómera va a perder cierta estructura de su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que en estos embriones existe una determinación de destinos celulares desde muy temprano. Y hay ejemplos muy claros. Si uno remueve, estos son ejemplos clásicos de experimentos del siglo pasado. Si uno remueve, ¿sí? Esto es un ejemplo nomás, la blastómera D, la 1D, las estructuras mesodérmicas y endodérmicas no van a existir. ¿Sí? Porque van a estar depositados dentro del citoplasma de forma desigual distintos determinantes maternos que van a permitir que en esa célula exista una transcripción diferencial de genes distinta a la demás blastómeras. Y eso va a llevar, ¿sí? A que las células que vayan heredando esos determinantes celulares generar una expresión diferencial. ¿Sí? Y que eso le va a dar una cierta identidad distinta a las demás células. ¿Sí? Entonces, eh, este patrón de segmentación, ¿sí? Como pueden ver acá, si tenemos al principio las cuatro blastómeras, ¿sí? A, B, C y D, ¿sí? Dependiendo de la orientación de ese surco de segmentación, estas van a girar tanto a la izquierda o a la derecha, y eso, si uno ve acá el ejemplo de la progenie llevada a cabo por la blastómera esta que le dije, la D, ¿sí? Que va a dar estas estructuras mesodérmicas, ¿sí? Va a tener
una orientación diferente en el espacio con respecto a si es un giro dextrógiro o levógiro. Y eso va a repercutir luego en el giro en el estadio adulto en el caparazón de estos caracoles. Bien, entonces, bien como lo vieron en pala, así que esto espero que se acuerden. Hay investigadores que generaron cruzas de laboratorio para determinar cuál es el alelo dominante y cuál es el alelo recesivo que tiene que ver con la regulación de esa segmentación, ¿sí? Esa orientación de la segmentación, si es un giro hacia la izquierda o un giro hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, veamos este ejercicio. Si no tenemos un genotipo de una hembra de decir que que posee los alelos dominantes para el giro a la derecha y lo cruzamos con un macho recesivo, ¿sí? Los alelos de recesivos, el fenotipo de la progenie va a ser heterocigota. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parte de fenotipo va a tener ese organismo, estos embriones van a tener un genotipo heterocigota, pero el fenotipo, ¿sí?, de estos embriones va a ser todos levógiros, ¿sí? Van a ser todos un enrollamiento hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, si tenemos un macho dominante y lo cruzamos con una hembra recesiva, de nuevo, el genotipo va a ser heterocigota, pero el fenotipo de esos embriones van a ser todos con un enrollamiento hacia la izquierda. Y en el caso que crucemos heterocigotas con heterocigotas, ¿sí? Y con eso vamos a tener un embrión homocigota dominante, dos heterocigotas y dos embriones, y un embrión homocigota recesivo, todos los enrosamientos del fenotipo va a ser hacia la derecha. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Alguna idea? Solamente cuando tenemos una hembra homocigota recesiva se genera un enrollamiento a la izquierda. ¿Qué pista nos está dando? ¿Sí? Estamos volviendo a genética. O sea, se me ocurre que podría ser sexual, pero no sé, no, o sea, no tiene sentido mucho. No tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué? No. Porque si ves entre los dos ejemplos, que son heterocigotas, los embriones, pero uno enrolla a la izquierda y otro a la derecha, no debería estar regulado entonces por el genotipo del embrión. El genotipo del embrión no tendría que ver con la regulación de esa segmentación. ¿Siguen? Porque si no, si no estos deben ser iguales, porque ambos son heterocigotas. ¿Sí? Y en ¿sí?, que son el cruzamiento de dos heterocigotas, también debería existir por lo menos una pequeña fracción de esa población que gira a la izquierda. No tiene sentido y no estaría regulado entonces por el genotipo de los embriones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, les voy a dar otra pista que es otro experimento que hicieron, que fue colocarle, ¿sí?, a un huevo de una madre homocigota recesiva, ¿sí?, le inyectamos citoplasma de un embrión, ¿sí?, de un embrión que gira a la derecha. ¿Me siguen? Y como resultante, ese embrión va a girar a la derecha. Ahora, si colocamos ahora un huevo de una madre, porque estos son las madres, ¿sí?, a un huevo de una madre homocigota dominante y le inyectamos citoplasma de un embrión que gira a la izquierda, el organismo va a girar a la derecha. ¿Qué pista nos está dando esto? Ahora ya más claro. A ver. Que en el citoplasma del huevo de la madre
hay factores que determinan para dónde va a girar el caparazón del Exacto, hijo. O exacto, sea, que no solamente depende del genoma del hijo, sino... exacto. No depende del genoma del embrión, sino que depende del genoma de la madre. ¿Me siguen? Del genoma del ovario donde se generó esa célula huevo. Entonces, a partir de estos cruzamientos y estos experimentos de inyección de citoplasma, lo que nos está diciendo esto que van a existir ahora determinantes maternos depositados en ese huevo por la madre que van a regular la orientación de esa segmentación y que esa segmentación en espiral no está regulado por el genoma del embrión, porque si no, no tendría sentido estos fenotipos generados por estos cruzamientos. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, ¿qué es ese alelo, es que ese alelo dominante o recesivo? Entonces, ¿qué es lo que hay? Y esto recién en el 2016 se pudo identificar cuál es el gen que se encontraba en ese alelo, ¿sí? Que determinaba la orientación de esas divisiones. Y lo que se encontró que en ese alelo dominante se encontraba un gen, ¿sí? Que es un gen que expresa la proteína formina. Y la proteína formina, ¿sí? Si se acuerdan, es una proteína que se une a los microfilamentos y que se une a su extremo más y fomenta la polimerización. ¿Sí? Y cuando se pudo identificar, ¿sí? Cuál era el producto de ese alelo, vieron que era la proteína formin o formina, ¿sí? Que tiene que ver con esta polimerización de los filamentos de actina, cuando fueron a ver la forma recesiva, vieron que existía una mutación en el marco abierto de lectura, ¿sí? De ese gen que generaba ahora un producto trunco que era degradado. Entonces, en organismos homocigotas recesivos, el embrión no presenta dentro de su citoplasma ninguna formina. ¿Me siguen? Entonces, si existe un poco, ¿sí? de esta molécula de asociación a los microfilamentos, aunque exista solamente una copia, ¿sí? de ambos alelos, esa capacidad de modificar esos filamentos de actina va a llevar a que se genere un giro a la derecha. En ausencia, ¿sí? de esa regulación del citoesqueleto, ¿sí? porque existe un cambio abierto de lectura y una degradación de esos mensajeros, el embrión va a girar a la izquierda. ¿Me siguen? Ahora, estos investigadores luego lo que hicieron fue, bueno, bien, pudieron identificar que es formina y eso llevaba a ese giro hacia la izquierda o hacia la derecha. eh, Generaron luego experimentos para inhibir farmacológicamente a formina en embriones homocigotas dominantes, es decir, que deberían girar hacia la derecha, y cuando lo colocan a esos embriones con una droga que inhibe formina, generan ahora organismos que giran a la izquierda. Fenocopian, ¿sí? el fenotipo de un embrión homocigota recesivo. Y entonces, de alguna manera, formina, se va a localizar, ¿sí? de forma desigual de estos embriones y va a llevar, ¿sí? a que los filamentos de actina se orienten de una forma tal que van a desplazar al surco de segmentación. ¿Se acuerdan que el surco de segmentación va a ser un anillo contráctil de actina y miosina? Entonces, si ahora nosotros, al colocar una molécula que favorece la polimerización, pero esa polimerización se encuentra restringida en ciertas regiones de ese embrión, vamos a llevar a que exista una regulación del plano de división de las elastómeras, ¿sí? Simplemente por modificar la dinámica de esos filamentos. ¿Me siguen?
Sí, yo tengo una pregunta. Sí, diga, Entonces, los embriones que son levófilos no tienen no tienen formina. formina No tienen esa, digamos, y muy no buena les pregunta. afecta para otros No, procesos. sí, ¿por qué? Porque esa es la formina depositada por la madre. No tiene por qué ser la formina cigótica Ah, de su genoma. ¿Sí? Acá estamos viendo el ah, proceso del rol de ese mensajero materno depositado en el citoplasma. ¿Sí? ah. Entonces, esa eh, asimetría en moléculas que modifican al citoesqueleto va a repercutir, ¿sí? Va a repercutir luego en la identidad de la orientación de distintas estructuras de ese embrión. Entonces aquí les muestro, estos son embriones en los cuales se sigue una hibridación in situ para eh, dos genes, uno es nodal y otro es PITX. Nodal está upstream, es decir, río arriba de PITX, y no importa ahora para qué son estos genes, sino que van a determinar izquierda o derecha. ¿Sí? Donde se encuentra el nodal va a favorecer la expresión de este otro. Bien, y ya desde la localización desigual de estos mensajeros, ya vamos a poder determinar qué va a ser izquierda y qué va a ser derecha. ¿Sí? Hacia la izquierda o giro a la derecha. ¿Sí? Independientemente sin ver el surco de segmentación, ¿sí? Porque ya vamos a tener una identidad que va a regular a partir de la localización desigual de los filamentos de actina, la orientación desigual. Lo interesante, y esto realmente son experimentos muy, muy, muy lindos, es que uno puede, ¿sí? Utilizando como si fueran dos palitos, ¿sí? Como si fueran dos hisopos, modificar mecánicamente la orientación de las divisiones de sablastómeras. ¿Sí? Mecánicamente yo los empujo para que vayan hacia la izquierda o los empujo para que vayan a la izquierda o a la derecha, perdón. ¿Sí? Y simplemente, ¿sí? Por ese cambio en la orientación de esas blastómeras, ¿sí? Se genera ahora un cambio en la expresión de estos genes que van a indicar que es izquierda y que es derecha. Así que lo que estamos viendo en resumen es que la polimerización y la distribución desigual de la actina simplemente al generar una división asimétrica hacia la izquierda o la derecha, eso va a llevar a que una parte de ese embrión tenga una identidad hacia la izquierda o la derecha. Puede ser llevado a cabo por la ausencia de formina, ¿sí? La inhibición farmacológica de formina o simplemente por una manipulación mecánica, ¿sí? Aunque esté formina en los embriones, ¿sí? Y que eso lleve a un giro a la derecha, si yo empujo mecánicamente hacia la izquierda de esos embriones, eso va a alterar la identidad izquierda-derecha de esos embriones. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante y es algo que vamos a ver la clase que viene en cómo es que repercute las fuerzas mecánicas en distintos procesos. ¿Sí? Es algo que está ahora eh, es un pico de explosión porque ahora está entrando la mecánica y la física en estos procesos de desarrollo para intentar explicar cómo ocurren ciertos procesos. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, hasta ahí, ¿para Para, cuáles? Sí, tengo una duda con los dos genes, con nodal y PIT-X. Esos dos, o sea, tienen una expresión diferencial en función a las concentraciones de actina que hay o no, a la distribución de actina o claro, no. porque la distribución de esta actina lo que va a llevar es que una célula hija, esa blastómera, o va a la izquierda o va a la derecha, pero, y esto es importante también, esos determinantes citoplásmicos que se encuentran en esas blastómeras, al estar en una distribución desigual, si vos girás a la derecha, una célula va a tener ciertos componentes maternos, pero si girás a la derecha va a tener otros. Porque existe una distribución desigual de esos determinantes, como existe la distribución desigual de formina, como mensajero materno. ¿Sí? Viene por ese lado. Entonces, si uno Ta, ta.
modifica ese plano de división, uno va a tener mensajeros de ciertos factores de transcripción y otro va a tener otros mensajeros de otros factores de transcripción. Ahí va, ¿Sí? Claro, capaz que no me quedó claro sí. el explicar, pero no se olvide que en estos embriones, la regulación del comienzo de esa segmentación, ¿sí? Está bajo la órbita de los mensajeros maternos. No existe una expresión del genoma cigótico hasta más centrado en el desarrollo. ¿Sí? Está, además, además. Entonces, algo interesante que estos embriones luego son utilizados mucho para estos estudios de determinación de destinos celulares porque luego de pocas blastómeras, generación de pocas blastómeras, comienza el proceso de gastrulación. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Esa gastrulación se da sin una cavidad particular de blastocele, se denomina que es una estereoblástula. Tiene o es casi virtual la no presencia de esa cavidad. ¿Sí? Son unos organismos muy particulares, de pocas células, comienzan a gastrular, pero no presentan un blastocele como tal. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora pasemos a este clivaje superficial megablástico, es decir, parcial, y como ejemplo vamos a ver la célula, los embriones de Drosophila melanogaster, de la mosca de la fruta, ¿sí? Y aquí lo que les muestro, ¿sí? Esto es la formación de estas células. Todos estos videos después, bueno, igual está la grabación, pero después se los subo al Drive, ¿sí? Y como pueden ver, van a haber núcleos que se encontraban en regiones internas y que luego van a ser desplazados hacia la región superficial de estos embriones, ¿sí? Y luego, ¿sí? De ese desplazamiento, esas divisiones de estas células, de estos núcleos, y esto es importante, ¿sí? Las primeras divisiones del genoma de estas células van a ser solamente cariocinesis, es decir, va a haber divisiones nucleares, pero no va a existir una división celular. ¿Sí? No va a haber una división, una citocinesis como tal, no hay una división de citoplasma, sino que solamente una división de esos núcleos. Eso va a llevar a que tengamos, ¿sí? Eh, un sinsitio de cientos de miles de células que comparten un mismo citoplasma, ¿sí? Hasta un momento determinado en el que va a ocurrir lo que se denomina un proceso de celularización, en el cual va a comenzar la generación ahora sí de una citocinesis y la generación de ahora de células individuales. Entonces, si lo vemos acá, ¿sí? Tenemos al principio un único núcleo que se va dividiendo, ¿sí? Dividiendo. Se encuentran todos, estos son planos confocales, así que estamos viendo hacia el centro de ese huevo, ¿sí? Los núcleos se encuentran todos centrales, se van dividiendo, si existe esta cariocinesis, divisiones del genoma, sin divisiones del citoplasma, hasta que en el ciclo 10, ¿sí? Existe una migración hacia la superficie de estos núcleos y que luego, posteriormente, va a ocurrir un proceso de celularización, un proceso de comienzo de apariciones de surco de segmentación para dar lugar a un embrión que va a tener unas 6.000 células. Pasa de tener una única célula a tener de un ciclo al otro 6.000. ¿Sí? Que era un sinsitio, un blastodermo sinsitial, ¿sí? Todos los núcleos se encontraban hacia la periferia, y un punto a otro va a convertirse en un blastodermo celular, como se denomina. Entonces, si ven acá, tenemos estos núcleos se encuentran hacia el exterior, hacia el centro de esta célula huevo. En el ciclo 10 van a generarse lo que se llaman las células de polo, y estas células polares van a dar lugar luego a las células germinales del aparato reproductor, ¿sí? Y dentro, ¿sí? En el ciclo, hacemos acá, si vemos aquí, en este esquema, digamos, en estas micrografías tenemos en celeste la miosina 2, ¿sí? Más los núcleos.
con Boemer, entre la interfase 9 y la anafase 9, se encuentran estos núcleos hacia la periferia, ¿sí? En la interfase 10 ya se encuentran, ¿sí?, divisiones hacia la región más superficial, y luego en el ciclo 13 va a comenzar un proceso de generación de la celularización, la aparición de ese surco de segmentación para generar ahora un blastodermo celular. Lo interesante, y esto primero lo vamos a ver en estos videos, ¿sí?, es que estas células, estos núcleos tienen una sincronía espectacular, ¿sí?, una gran alta sincronía de divisiones celulares. Y estas divisiones celulares se van a dar cada 8 minutos. ¿Sí? Son divisiones muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas. De nuevo, son ciclos bifásicos. División de síntesis de ADN y separación de los cromosomas para generar dos núcleos hijos. ¿Sí? Bueno, ahí como va a comenzar esas divisiones, y luego estos núcleos van a llegar a la periferia y van a luego dividirse, va a dividir su citoplasma. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Lo interesante, y es que aunque todas comparten, ¿sí?, todas comparten un mismo citoplasma, existen, ¿sí?, alrededor de cada uno de esos núcleos que se encuentran en la superficie pequeñas islas de citoplasma individuales, ¿sí? Cada núcleo va a tener un reservorio tanto de citoplasma como de citoesqueleto que van a rodar a cada uno de esos núcleos. Y eso se denominan enérgidas, ¿sí? Y esto, no sé si se acuerdan de este nombre, ¿sí? Esto fue descubierto por Bruce Alberts, ¿sí?, el del querido libro de biología celular, porque obviamente él trabaja en biología del desarrollo, ¿sí? O trabajaba, ¿sí? Y ellos descubrieron que aunque fuera un sin sitio, cada uno de esos núcleos va a tener un reservorio de proteínas individuales, ¿sí? Aunque no haya ninguna división de membrana plasmática entre célula y célula, cada una va a tener una población individual de ciertos determinantes, ¿sí? Y que luego esos determinantes van a ser luego separados físicamente por la generación de la celularización, por la aparición de esos surcos de segmentación. Y es lo que se ve acá. Este blastodermo celular, ¿sí? Si ustedes ven aquí, tenemos los núcleos se encuentran en rojo, ¿sí? Van a ver que está en un centrosoma en amarillito, la actina en azul, ¿sí?, y los microtúbulos en verde. Bien, durante ese proceso de celularización, lo que va a ocurrir es un cambio en la morfología de esos núcleos que se van a alargar, ¿sí? Y ese alargamiento tiene que ver con una polimerización vectorial, ¿sí?, en el sentido, lo que va a dar luego el sentido ápico basal de esas células, de microtúbulos, ¿sí? Ese alargamiento va a llevar luego a que los anillos contráctiles de actina y miosina comiencen desde la superficie de ese embrión y comiencen, ¿sí?, a desplazarse hacia el interior del citoplasma de ese huevo, ¿sí? Y luego va a existir un anillo contráctil de actina y miosina en la región basal que va a sellar, ¿sí?, a separar luego cada una de esas células en una célula individual. Y se ha visto experimentalmente, si ven aquí, si uno utiliza una droga que inhibe la polimerización de los microtúbulos, como puede ser el inocoazol, ¿sí?, al inhibir esa polimerización de los microtúbulos, la celularización no se lleva a cabo. Entonces, este proceso de generación de células, ¿sí?, individuales tiene que ver con ese proceso de polimerización vectorial de esos microtúbulos, ¿sí?, que eso lleva a la cambio de morfología de esos núcleos y al alargarse favorece la invaginación de esa membrana plasmática, que luego, después con ese anillo contráctil de actina-miosina, va a separar cada una de esas células, ¿sí? Entonces, luego, ¿sí?, de que se genere esa celularización, ¿sí?, ese proceso de divisiones de células, lo que va a ocurrir es que estas células, primero, los núcleos se van a alargar, ¿sí? Esto lo ven aquí en este esquema, en esta gráfica que muestra la longitud de los núcleos en los distintos, hasta el ciclo 13, van a tener aproximadamente unas 4 micras de largo, y que luego se van a llegar a un pico de 10 micras. Cambia la morfología, y también el perímetro. Pero
al momento que se genera la celularización, ¿sí? Lo que se va a perder también es la sincronía de estas células. Ya no van a dividirse todas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque va a ocurrir un proceso de activación del genoma del embrión. Y es lo que se denomina la transición de la blastula media. ¿Y qué es la transición de la blastula media? Es la paulatina activación del genoma del embrión y la degradación activa, ¿sí?, de los mensajeros depositados por la madre. Y eso, y ese, que se denomina transición de la blastula media, va a llevar a que las células ahora presenten o adquieran la capacidad migratoria, ¿sí?, que va a ser algo muy importante para el siguiente paso, que va a ser la gastrulación, ¿sí?, adquieran ahora la fase G1 y G2 del ciclo celular, por lo tanto ahora tienen esa célula la capacidad de crecer, y eso lleva, ¿sí?, a que las divisiones celulares ahora sean más largas, demoren más tiempo en suceder. Ya no van a ser ciclos bifásicos. Al aparecer el G1 y G2 van a aparecer los puntos de control, van a aparecer las etapas de crecimiento celular. Entonces, si ven acá, las primeras 10 divisiones duran 8 minutos. El ciclo 13 pasan a 25 minutos y el ciclo 14 ya va a existir una heterogeneidad. Se pierde la sincronía, algunas van a demorar 1 hora y cuarto, ¿sí?, y otras van a demorar mucho más, ¿sí? Entonces, ¿por qué se va a perder esa sincronía? Porque ahora, dependiendo, ¿sí?, de qué factores de transcripción y la concentración de esos factores de transcripción que tenía, va a comenzar ahora el proceso de regulación del ciclo celular, va a estar dictado ahora por el genoma del embrión y no, ¿sí?, por los mensajeros de ciclinas y de quinasa dependiente de ciclinas que puso la madre en el embrión. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y eso es importante, ¿por qué? Porque se ha visto que la regulación de la activación del genoma tiene que ver con una relación entre el genoma y citoplasma. A ver si me explico. Cuando tenemos una relación, es decir, un único núcleo, ¿sí?, del genoma y un citoplasma gigante, la relación es totalmente asimétrica. Mientras ocurren divisiones, divisiones y divisiones, esa relación va disminuyendo y va a haber más genoma con el mismo citoplasma. Y eso va a llevar a que se empiecen a diluir, ¿sí?, los factores de transcripción puestos por la madre, ¿sí?, y les da el tiempo, a su vez, de que ciertas moléculas puestas por la madre, que son factores de transcripción, empiecen a activar, ¿sí?, a ciertos genes de ese embrión, y eso va a llevar a una paulatina activación de ese genoma. Y además van a existir ahora represores puestos, que eran mensajeros puestos por esa madre, ¿sí?, que un ejemplo claro, me acuerdo, pues tiene el nombre del dragón en el Hobbit, que es Smaug, ¿sí?, que es un represor de mensajeros, es una proteína que se une a mensajeros, mensajeros que se encuentran en el citoplasma, y van a comenzar, ¿sí?, a eliminar a los mensajeros puestos por la madre. Entonces, va a haber una inhibición de esos determinantes citoplásmicos maternos y va a haber una activación, ¿sí?, de mensajeros que van a empezar a activar el genoma de ese embrión. Y hay unos ejemplos clásicos en el que uno puede utilizar embriones que son, ahora no me sale la palabra, que tienen la mitad de su genoma, ¿sí?, son mutantes de moscas, en el cual al tener la mitad de su genoma haploides, a ver si me sale la palabra, ¿sí?, la transición de esa blástula media va a retrasarse un ciclo celular. ¿Hasta qué? Hasta que tenga la misma cantidad de ADN, ¿sí?, que tiene un organismo diploide. Entonces sé que tiene que ver entre la relación entre la cantidad de ese citoplasma, pero en ese citoplasma van a estar los determinantes citoplásmicos, ¿sí? Una relación entre moléculas que regulan la expresión diferencial de genes y la activación del genoma del embrión,
¿sí? Con respecto, la regulación con respecto al genoma de ese organismo. Unos se van diluyendo y al diluirse, ¿sí? Esa relación y la cantidad de esos factores de transcripción va a llevar a la activación de ese genoma. Una consulta. Los mensajeros maternos activaban algunos genes propios del embrión. Sí, Algunos, o sea, activa algunos o sea, que la eliminen, o sea, que eliminen a esos mismos, digamos, a los mensajeros. sí, sí. Ahí va. Van a existir tanto activación de genes que van a ser represores de esos mensajeros y va a haber activación de genes, de factores de transcripción que van a activar ahora a genes propios del propio embrión. Lo importante es que no se olviden que son mensajeros, entonces también van a tener una velocidad de traducción, ¿sí? Estos ciclos celulares son muy rápidos, ¿sí? Entonces vamos a un tiempo en el que tiene que aumentar la concentración de esa proteína, pasar un umbral